Muy buenos días, mis estimados alumnos. Vamos a dar inicio al curso de Química Orgánica con una introducción. Todas las cosas vivientes, sean plantas, animales o seres humanos, están formadas de sustancias más o menos complejas, cuyo principal elemento es el carbono. A diferencia de los compuestos inorgánicos que podían obtenerse por síntesis en un laboratorio, hasta los primeros años del siglo XIX se creía que los compuestos orgánicos solo podían obtenerse a partir de los organismos vivientes. Los métodos que se intentaron para preparar compuestos orgánicos en la misma forma que los inorgánicos fueron infructuosos. En 1828, sin embargo, el joven químico alemán Federico Boiler, al intentar preparar cianato de amonio, haciendo reaccionar sulfato de amonio con cianato de potasio, logró obtener urea, compuesto típicamente orgánico, producto del metabolismo animal. La síntesis de la urea abrió el camino de nueva síntesis de compuestos orgánicos a partir de inorgánicos. Todo esto demostró que tanto los compuestos orgánicos como los inorgánicos cumplen las mismas leyes generales de la química. Si hoy todavía aceptamos la antigua clasificación de los compuestos en inorgánicos y orgánicos, es más bien por un criterio didáctico. El número de compuestos orgánicos considerados en la literatura química moderna pasa del 1.000.000, por eso resulta cómodo y práctico estudiarlos como una ciencia aparte. Tomando como base los estudios del químico francés Antonio Lorenzo Lavoisier, quien demostró que el carbono es el elemento fundamental en toda molécula orgánica, se ha definido la química orgánica como la química de los compuestos naturales o sintéticos que contienen carbono. Se exceptúan algunas sustancias como los carbonatos, dióxido de carbono, monóxido de carbono y sulfuro de carbono que caen en el campo de estudio de la química inorgánica o mineral. En este curso contestaremos 3 preguntas: ¿cómo se organizan los átomos de carbono? ¿Por qué el carbono forma una gran variedad de compuestos? ¿Qué son isómeros y cuál es su importancia? 1.1. Principales diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Tipo de enlace. En los compuestos orgánicos el enlace que predomina es el covalente, mientras que en los inorgánicos es el electrovalente. Solubilidad. Los compuestos orgánicos, al ser covalentes, son poco solubles en el agua y son solubles en disolventes orgánicos tales como el alcohol puro, el éter, el tetracloruro de carbono, etc. En cambio, los compuestos inorgánicos, al ser electrovalentes o iónicos, son poco solubles en los disolventes orgánicos y su mejor disolvente es el agua. Acción del calor. Los compuestos orgánicos descomponen a temperaturas relativamente bajas. La mayoría no resiste temperaturas superiores a los 400 grados Celsius. Los compuestos que son inorgánicos, como regla general, resisten temperaturas más elevadas. Velocidad de reacción. Las reacciones entre compuestos orgánicos son lentas debido al enlace covalente. En cambio, las reacciones entre compuestos inorgánicos son muy rápidas. 1.2. Análisis orgánico. La mayor parte de los compuestos orgánicos están constituidos solamente por carbono e hidrógeno. Con frecuencia se encuentran también los elementos oxígeno y nitrógeno, algunas veces los halógenos y el azufre y más raramente los otros elementos. El análisis orgánico puede ser elemental y funcional. El análisis elemental tiene por objeto poner en evidencia los elementos que constituyen una molécula orgánica y puede a su vez ser cualitativo y cuantitativo. El análisis elemental es cualitativo cuando tiene por fin investigar la clase de elementos que contiene un compuesto. Es cuantitativo cuando trata de investigar las proporciones en que los elementos se han unido para formar una molécula. El análisis funcional tiene por objeto investigar el grupo o grupos funcionales presentes en una molécula orgánica. Ejemplo de análisis funcional. Supongamos que analizamos alcohol etílico. Por el análisis elemental cualitativo sabremos que el compuesto en referencia contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. El análisis elemental cuantitativo nos indicará que dichos elementos se han unido para formar la molécula orgánica en las siguientes proporciones: carbono 52,17%, hidrógeno 13,04%, oxígeno 34,79%. Por el análisis funcional sabremos que en la molécula que estudiamos existe un grupo funcional OH o hidroxilo y que por lo tanto el compuesto es un alcohol.
1.3. Reconocimiento del carbono e hidrógeno. Se mezcla la sustancia que se estudia con un exceso de óxido de cobre seco y se la calienta moderadamente en un tubo de ensayo. En estas condiciones, el óxido de cobre cede su oxígeno y transforma al carbono en CO y el hidrógeno en agua. El primero se reconoce haciendo pasar el gas sobre el agua de cal, con lo que se produce una turbidez de la solución debido a la formación de carbonato de calcio. Las gotas de agua se condensan en la parte superior del tubo de ensayo, mientras tanto el óxido de cobre se reduce a cobre metálico. 1.4. Reconocimiento del nitrógeno. Se mezcla la sustancia que se estudia con cal sodada, NaOH más CaO, y se calienta fuertemente en un tubo de ensayo. La sustancia nitrogenada cede su nitrógeno en forma de amoníaco que puede ser fácilmente reconocido por su reacción alcalina, papel de tornasol rojo.